Vamos a proceder a la defensa de las propuestas de resolución que se procederán a defender y luego a votar por orden de presentación en el registro de la Secretaría General. Y me comenta el secretario que las primeras que se registraron fueron de ULEG, posteriormente del PSOE, posteriormente las del PP y después de Izquierda Unida. Entonces, según se acordó en Junta de Portavoces, un tiempo máximo de 10 minutos para la defensa de las propuestas de resolución. Posteriormente haremos un receso de 15 minutos para poder consensuar algunas si fuese necesario y posteriormente pasaríamos a votarle por este mismo orden en el que se presentan las propuestas de resolución. Así que, sin más dilación, pues le doy la palabra al representante de ULEG. Sí, señor Almagro. Buenos días. Hemos comprobado que, como en los últimos años, las administraciones han ido retrocediendo cada vez más en sus prácticas de participación ciudadana. Así, cada vez nos encontramos con que los gestores públicos gobiernan de espaldas al ciudadano. Esto es, sin escucharles, sin atender sus reivindicaciones, sus peticiones, sus necesidades o sus problemas, y sin tomar decisiones sobre las mismas, ni poner en el valor el interés general por encima de otras cuestiones. Estas censurables maneras de gobernar, donde la participación ciudadana se limita únicamente a acudir a las urnas cada 4 años, ha contribuido a aumentar la distancia entre los ciudadanos y sus representantes políticos, generando desconfianza y críticas justificadas al sistema, a las instituciones o a las formaciones políticas. En línea con lo anterior, los ayuntamientos continúan siendo los más cercanos al ciudadano, a pesar de los continuos ataques y recortes de competencias sufridos en las últimas reformas de la Administración local. Y por ello deberían tener como obligación el conocer, tomar determinaciones, defender, atender y cooperar con sus vecinos y las asociaciones ciudadanas, empresariales, culturales, juveniles, de familia, de salud, de integración, de discapacidad, de mujer, las ONG, los centros educativos, los sindicatos, los clubes deportivos y, en general, todas las entidades sociales del municipio. Porque los gobernantes no pueden ser un grupo cerrado, alejado de la realidad, aislados o inaccesibles, sino que deben retroalimentarse de las sensibilidades y necesidades de los ciudadanos. Hay que generar una normalidad en la participación ciudadana para, por un lado, seguir creciendo y mejorando la ciudad y, por otro, disfrutar sanamente de una ciudad reivindicativa, formada y comprometida con el futuro del municipio. Crear un sentimiento de pertenencia a la ciudad que solo se consigue cuando el vecino se siente copartícipe de la gestión diaria y se siente respaldado y comparte las decisiones de los gestores que toman sobre la ciudad. Así es como desde Unión por Leganés, ULEG, creemos en la participación y se proponen las siguientes líneas de actuación. Potenciar los mecanismos directos de consultas vecinales para la codecisión en actuaciones estratégicas para la ciudad, por ejemplo, en las inversiones económicas prioritarias o para la creación de nuevas infraestructuras o instalaciones municipales. Dotar de un contenido real, atractivo y participativo a la Junta de Distrito, descentralizando la gestión y realizando una gestión personalizada en función de las necesidades de cada distrito, convirtiendo los consejos sectoriales y al Consejo Económico y Social en verdaderos órganos donde debatir, reflexionar y convertirlos en fuentes autorizadas y legitimadas para la toma de decisiones o realización de informes para el Gobierno municipal y cada una de sus áreas. En la misma línea, se elaborarán unos presupuestos municipales anuales consensuados, no por imposición de la mayoría puntual de un Gobierno de turno. Para ello, es necesario una mayor transparencia, el acceso a la información, cuenta general, estado de ingresos y gastos, liquidación presupuestaria, sin manipulación ni medias verdades, así como la simplificación del modelo actual presupuestario para una mejor comprensión por parte del ciudadano. Mejorando los recursos tecnológicos y telemáticos, por ejemplo, haciendo de la web institucional un canal de colaboración y participación ciudadana. Así se publicarán todas las actas de la Junta de Gobierno local, el presupuesto vigente anual, las convocatorias, bases y resultados de las pruebas de las oposiciones públicas, el orden y listado de las bolsas de empleo del Ayuntamiento, los pliegos de condiciones de cada una de las concejalías y delegaciones, los centros menores y de forma de contratación, etcétera, sin menoscabo del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, los ciudadanos y entidades sociales podrán comunicarse directamente a través de su ordenador con las distintas delegaciones municipales, con el objeto de simplificar trámites burocráticos y estableciendo un canal de comunicación más rápido y directo para poder comunicar sus ideas, proyectos, quejas o necesidades.
un servicio que se unirá a otros que existen en la actualidad, como el 010, el SAP móvil, el servicio de atención al ciudadano, al consumidor o al contribuyente, las consultas urbanísticas o industrias, etc. Compromiso de respuesta rápida y efectiva desde la Administración al ciudadano, reduciendo los plazos y tiempo de espera, así como evitar casos o actuaciones derivadas del silencio administrativo. Desarrollando el reglamento de participación ciudadana para regular los ruegos y las preguntas del público asistente en sesiones plenarias sobre temas concretos de interés municipal, para permitir la asistencia a las comisiones de los representantes de las asociaciones vecinales, regular los consejos sectoriales, las iniciativas populares, etc. Colaborando estrechamente con las asociaciones vecinales en los barrios y con la comunidad de propietarios de las zonas afectadas para la toma de decisiones, elaboración de proyectos y realización de obras de renovación, mantenimiento o rehabilitación por parte del Ayuntamiento, ENSULE o las empresas contratadas por ambas partes para tales fines. Gracias. La siguiente propuesta de resolución es para la dinamización de la economía local. Uno de los objetivos para un Gobierno, ya sea a nivel nacional, autonómico o local, debe ser dinamizar la economía para conseguir crecimiento y prosperidad. Sin embargo, en los últimos años, la gestión se ha basado en todo lo contrario, tomando medidas y decisiones de gestión basadas en la austeridad, el incremento de la presión fiscal y la falta de inversión, puesto que ésta se consideraba un gasto. En Unión por Leganés, ULEG, consideramos que la dinamización de la economía debe venir del apoyo al sector empresarial y el aumento de la inversión. Para ello, es necesario convertir nuestro municipio en un foco de atracción para empresas, industrias, comercio, etc. Así, y aunque los ayuntamientos no seamos administraciones competentes en materia de empleo, es cierto que podemos tomar medidas efectivas como aliviar la presión fiscal, con el objetivo de facilitar la implantación de nuevas empresas y también para evitar la fuga de las que actualmente están instaladas en nuestra localidad. Sin embargo, a lo largo de esta presente legislatura, los pasos han ido encaminados hacia todo lo contrario. Por ejemplo, la presión fiscal ha aumentado, como en el caso del IBI industrial o en el caso de nuestros polígonos industriales y las zonas empresariales, donde hemos observado su paulatino y generalizado deterioro en lugar de conservarlos y potenciarlos. En línea con lo anterior y con el objetivo de dinamizar la economía, nuestro grupo municipal apuesta por realizar inversiones, pero sin olvidar una vocación social. El modelo del ladrillo o de la burbuja inmobiliaria, responsable de la actual situación de crisis, está agotado y debemos intentar no caer en los mismos errores de construir por construir. Por eso, apostamos por no invertir en instalaciones o infraestructuras faraónicas y sí por mantener o conservar lo existente, renovando los barrios más antiguos para adaptarlos y modernizarlos a las necesidades del siglo XXI. Las viviendas, como las personas, han ido envejeciendo en barrios como La Fortuna, San Nicasio, Los Santos, Las Batallas, Las Vírgenes, Los Descubridores, Los Escritores, etc. Y con la situación económica actual es muy complicado que los vecinos o sus comunidades de propietarios se puedan plantear inversiones para renovar sus inmuebles. Por este motivo, hemos propuesto un plan de ayudas económicas que financiarán en un porcentaje y facilitarán la inversión en instalación de ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas, la rehabilitación de fachadas y cubiertas o la adaptación de la vivienda para personas con movilidad reducida. Este proyecto, además de generar ingresos para las administraciones, entre ellas la local, mediante el pago de tributos como el IVA o el ICIO, garantizaría, desde un punto de vista social, beneficios evidentes para los ciudadanos que no tendrían que abandonar su hogar porque les garantizaría una responsable autonomía personal en sus viviendas y en sus barrios de siempre. Por otro lado, estas viviendas serían atractivas para facilitar la llegada de nuevos vecinos que revitalizarían la vida de los barrios y evitarían las desigualdades en distintas zonas de la ciudad. Para ello, desde Unión por Leganés ULEG le proponemos las siguientes medidas. Ayudas y bonificaciones en la confección de las próximas tasas fiscales que amortigüen la subida del IBI de los locales comerciales y amortigüen la actual carga fiscal. Que la bonificación del 50% de la tasa basura industrial para locales con actividades inocuas y menos de 50 metros se aumente al menos hasta los 100 metros. Supresión de la tasa de la licencia de apertura, al menos hasta que finalice la crisis. Aumentar la difusión de los programas de formación, estudiando cuáles son las carencias formativas de los demandantes de empleo. Potenciar el Consejo Económico y Social como foro de encuentro, diálogo y consenso del tejido social y empresarial. Plan de rehabilitación de los polígonos industriales más deteriorados y gestión directa del mantenimiento por parte del Ayuntamiento, reordenando la política actual centrada en las entidades de conservación. Plan municipal de ayudas económicas para la financiación de inversiones destinadas a la rehabilitación de fachadas, instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en edificios de más de 35 años de los barrios más antiguos. Muchas gracias.
Sí, continúo yo con la última propuesta del Grupo Municipal ULEG. En cuestión es la propuesta de resolución del Grupo Municipal de ULEG para proteger a la infancia mediante políticas educativas y de apoyo a las familias más desfavorecidas de nuestro municipio. El artículo 39 de nuestra Constitución comienza diciendo en su punto primero: los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Y finaliza en su punto tercero diciendo: los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velen por sus derechos. En la misma línea, la Declaración de Derechos del Niño de 1959 de Naciones Unidas, uno de los documentos más importantes de justicia social tras la Declaración de los Derechos Humanos, proclama la dignidad de las personas. En su preámbulo comienza diciendo: considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle. Nuestro país atraviesa tiempos de dificultades económicas, tiempos en los que, al contrario de lo que está haciendo en Europa y España, o siguiendo recomendaciones de instituciones como el FMI, hay que trabajar más que nunca y hacer hincapié en evitar las desigualdades económicas y sociales y proteger especialmente a los sectores más desfavorecidos e indefensos, como ocurre en el caso de la infancia. Existen multitud de estudios, datos estadísticos o informes que alertan del aumento de pobreza extrema en nuestro país y muchos que detallan los problemas de alimentación de los niños de edad escolar. Es triste convivir con imágenes de personas que buscan en la basura, que únicamente pueden ofrecer a sus familias como única comida al día, que acuden a comedores sociales para poder garantizarse una alimentación, entre otras muchas cosas. Igualmente, en el caso de los niños, nos encontramos con casos de familias que no pueden permitirse el alto coste de una vacuna por no financiarse por la Seguridad Social, que han sufrido los recortes en las ayudas del comedor, casos de malnutrición infantil, familias que no pueden hacer frente al pago de libros de texto u otros donde no pueden permitirse matricular a sus hijos en una escuela infantil de primer ciclo por el alto coste de estas tasas. Leganés no es ajeno a esta situación. Las injusticias y las diferencias sociales y económicas han aumentado, y mucho. Sirva como ejemplo los casos concretos referidos a infancia y educación. Así, mientras las familias con niños en educación infantil privada concertada reciben una ayuda económica de la Administración regional, el llamado cheque guardería, en cambio... Señora Benito, lleva ya un minuto de más. Pues estamos acabando, gracias. En cambio, en las escuelas infantiles públicas nos encontrarán una disparatada subida de precios o que se ha recortado la oferta de ciclos de los centros más demandados en Leganés. ¿Alguien cree que existe libertad de elección en la educación cuando se favorece y se empuja a los padres hacia el sector privado en detrimento del público? Las administraciones estatal, regional o local y sus respectivos gobiernos han fomentado la desigualdad social en función de la capacidad económica de las familias. La realidad es innegable y el fracaso absoluto. Tenemos una obligación como ayuntamiento de colaborar para revocar esta situación y terminar con las desigualdades sociales y económicas, así como paliar el sufrimiento de las familias más desfavorecidas. En esta línea, desde ULEG proponemos que queremos centrar en especial la protección de la infancia y su educación con medidas como: las tasas municipales no pueden provocar una discriminación para cortar el derecho a elegir la educación infantil pública ni al acceso a esta. Por eso es necesario que las familias que eligen la educación infantil pública tengan becas como las que eligen la privada, el cheque guardería. Por lo que es necesario que el Ayuntamiento de Leganés provea un sistema de becas para la educación infantil, mientras la Administración regional no equipare la educación infantil pública y privada concertada respecto a la concesión de ayudas económicas. Las escuelas infantiles públicas con más demanda y con el modelo educativo 0-6 no pueden reducir su oferta en los niveles demandados tal como para peligrar su viabilidad. Los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo y el centro al que van a ir sus hijos, respetando las opciones de preferencia que estos manifiestan en su solicitud. Se debe luchar contra la malnutrición infantil y garantizar el derecho a una alimentación suficiente de nuestros niños. En periodo estival, los comedores escolares deben seguir funcionando para dar servicio a aquellos menores que así lo requieran. La potenciación de campamentos infantiles en algún centro de educación infantil daría no solo respuesta a esta necesidad básica, sino también lo haría en un ambiente lúdico y educativo para el niño. Los impuestos municipales no pueden ser un lastre para aquellas familias que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades. No es suficiente que las familias puedan aplazar el pago de los impuestos, ya que esto puede ser un mayor lastre. La Administración debe bonificar, incluso en un 100%, los impuestos municipales, como lo están haciendo otros municipios cercanos, para las familias económicamente más desfavorecidas. Y desde las Delegaciones de Asuntos Sociales y Educación se debe trabajar aún más para garantizar la protección y ayuda de los niños más desfavorecidos y sus familias, garantizando sus necesidades básicas y sanitarias, medicina, vacunación, así como el acceso a una educación desde sus primeros años de vida, para citar algún ejemplo. Nada más y muchas gracias. Gracias. ¿Por parte del Partido Socialista? Sí. Señor Gómez Montoya. Tiene usted 10 minutos, ampliables los 3,5, como los árbitros y demás, por tener todo el mundo el mismo...
10 minutos ampliable a otros 3,5. Seguro que no los agoto. Presentamos para que se aprueben en este pleno. La primera tiene que ver con el apoyo a las personas con dependencia reconocida fundamentalmente en mayores y en discapacitados, con dos propuestas concretas: que el Ayuntamiento sea corresponsable en la atención de las personas mayores y discapacitados dependientes en Leganés que se encuentran en espera de prestación. Esta es la nota característica de esta propuesta de resolución. El Ayuntamiento de Leganés no puede consentir que la lista de espera se amplíe y, por lo tanto, tiene ya mismo que prestar cualquier tipo de prestación, valga la redundancia, a estas personas que están en la lista de espera. Y, en segundo lugar, también queremos que se elimine esta lista de espera en el servicio de ayuda a domicilio y en teleasistencia. Es esta una manera muy clara de ayudar a nuestros vecinos que también, en un grado muy importante, mayores y discapacitados, peor lo están pasando con esta crisis. En segundo lugar, presentamos una propuesta de resolución que hemos denominado por una mayor participación, transparencia y buen gobierno en Leganés, que se resume en 6 propuestas, que son las siguientes. El equipo de Gobierno publicará en la página web municipal los instrumentos de planeamiento y ordenación territorial en vigor, con las modificaciones que se produzcan, y siempre que se produzcan, por supuesto. Segundo, el equipo de Gobierno publicará en la página web municipal los presupuestos anuales en vigor, todas y cada una de las modificaciones presupuestarias y el estado de ejecución de dicho presupuesto de manera mensual. En tercer lugar, el equipo de Gobierno publicará en la página web municipal los extractos de las actas de los plenos y de las juntas de Gobierno local, evidentemente con arreglo a lo que disponga la Ley de Protección de Datos, porque habrá muchas cosas que no podrán ponerse. Por eso hablamos de extractos de las actas. En cuarto, la creación inmediata del Consejo Económico y Social de la Ciudad. Consejo Social de la Ciudad, perdón. En quinto lugar, descentralización eficaz, no lo que tienen ustedes, puesto en marcha en Zarza Quemada, San Nicasio y La Fortuna, de las juntas de distrito. Volver, cuando menos, a como estaban las juntas en la pasada legislatura. Y, en sexto lugar, que la Comisión de Contratación estudiará, per se, los pliegos técnicos y administrativos de todos los concursos que licite el Ayuntamiento de Leganés, más allá de disposiciones filosóficas. Creemos que la transparencia pasa, como ocurría en este Ayuntamiento en la pasada legislatura y de ahí para atrás, donde la Comisión de Contratación veía todo lo que fuera menester, presidida siempre por el concejal de la oposición, del grupo de la oposición que tuviera mayor número de concejales. Y la última es sobre la Biblioteca Central. Voy a obviar la introducción porque veo que ustedes han presentado otra, digo ustedes, el PP, a este respecto, y, por lo tanto, solamente si ustedes entraran a debatir quién es responsable de qué, quién tuvo la culpa de qué, volvería a pedir la palabra al presidente, evidentemente, para poner los puntos sobre las íes. Tan solo voy a quedarme con lo que proponemos, que es terminar estas obras. Tenemos esa voluntad de hacerlo. Ahora bien, no puede ser de cualquier manera. Por eso proponemos claramente que haya una comisión efectiva de todos los grupos municipales, incluida usted, señora Tejero, como concejala responsable del ramo, y esa comisión tiene el plazo de 30 días para traer al Pleno de julio la solución. Usted verá si hay que llamar a los arquitectos, a los contratistas o a quien sea. Evidentemente no vamos a entregar la solución de la biblioteca solamente a lo que ustedes puedan pensar. Deberán entender que queremos formar parte también o tomar partido de esa decisión. Así que esperemos que entre la suya y la nuestra haya un acuerdo, pero evidentemente que el acuerdo pase porque seamos todos los grupos los que decidamos qué solución tiene que pasar por la Biblioteca Central. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. ¿Por parte del Partido Popular? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. El Partido Popular ha presentado 3 propuestas para resolver en este pleno del debate del municipio. La primera propuesta es con el fin de resolver las diferencias existentes en las concesiones administrativas para la instalación de ascensores y la reducción y establecimiento de un canon o tasa fija para los beneficiados por esta concesión. Como bien saben, una parte importante de la población de nuestra ciudad supera los 60 años
y los cuales en su gran mayoría residen en los barrios más antiguos de nuestra ciudad. Estas personas precisan, por diferentes motivos, la adopción de medidas que favorezcan la accesibilidad a sus viviendas. Entre ellas cabe destacar la instalación de ascensores. Desde el punto de vista urbanístico, estos barrios más antiguos han sido objeto de mejoras en todos los aspectos relacionados con la accesibilidad. Pero, a su vez, al estar constituidos por edificios que en su gran mayoría superan los 40 años de antigüedad, carece de ascensor, además con el inconveniente añadido de no disponer de espacio suficiente para la instalación de dicho ascensor dentro del edificio. Es constante la recepción de solicitudes, tanto en la Concejalía de Patrimonio como la de Urbanismo, para instalar ascensores en la parte exterior de estos edificios, que en la mayor parte de los casos es propiedad municipal. La cesión del terreno para la instalación de ascensores implica un uso privativo del dominio público local y, en consecuencia, resulta exigible como contraprestación un canon o tasa a satisfacer por el solicitante. Debido al espíritu de adaptación a las circunstancias económicas de cada momento, se ha generado un escenario en el que coexisten diversos tipos de concesiones cuyo objeto es la cesión del dominio público para la instalación de dichos ascensores. Todos ellos avalados, en todo caso, por los correspondientes estudios económicos y jurídicos, y cuyo aspecto diferenciador es fundamentalmente el canon a abonar por los interesados. Lo anterior ha generado una situación discriminatoria entre las diferentes concesiones y numerosas quejas de los vecinos al respecto, por lo que resulta absolutamente necesaria la homogeneización de las diversas figuras contractuales, unificando el canon a abonar por los interesados, cuestión en la que divergen. También debemos tener en cuenta, desde el punto de vista económico, que las personas afectadas, en su gran mayoría, son jubilados y sus ingresos mensuales no pueden ni deben ser mermados por un excesivo gravamen de los cánones o tasas sobre un servicio que, en su caso, lo podemos denominar como necesario y prioritario, y que corresponde a la obligación de la Administración en adoptar las medidas necesarias para favorecer las condiciones de accesibilidad. Por ello, el Grupo Popular Municipal presenta la propuesta de establecer un canon o tasa fija a abonar por los concesionarios de la ocupación de dominio público para la instalación de ascensores en 100 euros, actualizables anualmente. La segunda propuesta es en apoyo al fomento y emprendimiento en nuestra ciudad. La cultura del emprendimiento conlleva unos valores como la responsabilidad, creatividad, trabajo en equipo, liderazgo, innovación y esfuerzo. Unos principios que deben formar parte de un sistema educativo que tiene que modernizarse y preparar a nuestros niños y jóvenes para la economía del siglo XXI. Por todo ello, conocedores de que el espíritu emprendedor hace a un municipio más grande, que alcance sus metas más rápidos y que tenga un liderazgo mucho más fuerte, desde el Partido Popular queremos seguir apoyando a aquellas personas emprendedoras que quieran poner en marcha su negocio. Porque sabemos que los principales creadores de empleo son los empresarios, pequeños, medianos o grandes. Llevar a cabo este proyecto involucra a todo el ayuntamiento, empezando por la Concejalía de Educación, que desde el año 2011, cuando llegamos al Gobierno, puso en marcha un programa de Aprender a Emprender, orientado a alumnos de primaria y secundaria, y que en estos 3 cursos se ha realizado un taller a más de 1.200 alumnos. Siguiendo por la Delegación de Juventud, que también apoya estas iniciativas con cursos especializados, siendo de especial interés la formación para el empleo, y por ello seguimos facilitando a nuestros jóvenes cursos gratuitos para formación en el emprendimiento, donde destacaríamos la creación del programa Pon en Marcha tu Proyecto, que pretende ayudar a los jóvenes emprendedores a realizar sus proyectos empresariales, dándoles conocimientos sobre cómo llevar a cabo esta aventura de emprender. Además, se está llevando a cabo un asesoramiento individualizado a aquellas personas que así lo requieren. Del mismo modo, la Concejalía de Comercio y Empleo ha puesto en marcha gran variedad de cursos, entre los que cabe destacar las sesiones de motivación hacia el autoempleo, los cursos de educación financiera para emprendedores y el asesoramiento individualizado al futuro emprendedor para la puesta en marcha de su proyecto empresarial. Toda esta formación sería inútil desde el Ayuntamiento si no se apoyara a los emprendedores con otras medidas a la hora de llevar a la práctica sus proyectos. Por ello, desde la Concejalía de Urbanismo e Industria se han tomado medidas para adaptación a las diferentes leyes liberalizadoras y en apoyo al emprendedor, a través de la ordenanza de aperturas e instalación de empresas, a través de la declaración responsable, comunicación previa y simplificando significativamente los trámites administrativos y permitiendo la apertura del local desde el mismo momento de presentación de la declaración responsable o comunicación previa. Por ello, el Grupo Popular propone, en primer lugar, fomentar entre nuestros vecinos el emprendimiento como medida para la creación de empleo y crecimiento económico de nuestro municipio. En segundo lugar, apoyar a los emprendedores tanto de la forma teórica como práctica, impulsando y promoviendo un mayor número de cursos donde se pueda aprender cómo emprender.
tomando medidas para facilitar a la hora de llevar a la práctica la puesta en marcha de los nuevos proyectos. En tercer lugar, instar a la Concejalía de Hacienda a la elaboración de propuestas de modificación de ordenanzas fiscales correspondientes para la inclusión de más incentivos fiscales a favor de los emprendedores, que se instalen en nuestro municipio y además creen empleo mediante la contratación de ciudadanos de Leganés. En tercer lugar, y voy a leer la propuesta literalmente para que ningún grupo se dé por ofendido, si me permiten la expresión. Biblioteca Central de Leganés. La pasada legislatura se puso en marcha un proyecto para la construcción de un edificio que albergaría tanto la Biblioteca Central como el Archivo Municipal. Este proyecto, que lleva implícita una gran apuesta económica por parte del municipio, se ha visto paralizado al incurrir la empresa constructora en un concurso de acreedores. Al contrario de lo que piensan y difunden algunos malintencionados, este equipo de Gobierno no ha dejado en ningún momento abandonada esta instalación, sino que ha hecho todo lo posible por resolver, en primer lugar, la situación jurídica con la constructora y, en segundo lugar, realizar las actuaciones necesarias para poder seguir con este proyecto. Proyecto que no inició este equipo de Gobierno, pero que creemos que por responsabilidad de Gobierno y de ciudad debemos realizar todo lo posible para terminarlo y realizarlo en el menor tiempo posible. Hemos debatido en pleno en diferentes ocasiones, unas a propuesta del Grupo Popular, en otras ocasiones a propuesta de algunos de los grupos de la oposición, cómo resolver esta grave situación, pero sin encontrar una salida posible y o viable. Es por ello que en este pleno, donde se debate la situación de la ciudad, pedimos a los grupos de la oposición un apoyo y posicionamiento firme y sincero para buscar una solución definitiva a este proyecto, que aunque no fue impulsado por este equipo de Gobierno, entendemos que sí es un proyecto de ciudad y para la ciudad, motivo por el que el Grupo Popular propone instar a los 4 grupos políticos representados en el Pleno a realizar, apoyar y aprobar todos los trámites administrativos y legales necesarios para hacer posible la financiación del proyecto de la Biblioteca Central. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor de Diego. ¿Por parte de Izquierda Unida? Sí. Señor Rubio. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Moción para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados, propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas y la suspensión de los desahucios en nuestro municipio. El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho universal. Está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se recoge expresamente en numerosas convenciones internacionales sobre el derecho a la vivienda de mujeres, niños, pueblos indígenas, refugiados y población migratoria. En la Declaración de Vancouver de 1976, en la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el año 2000, en la Declaración de Estambul de 1996, en la Declaración de la Cumbre del Milenio, en el actual Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos, ONU Habitat, en la Carta Social Europea y el artículo 47 de la Constitución Española. La pregunta que surge espontáneamente tras leer el artículo 47 de la Constitución es la siguiente. Si todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, si los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, si la utilización del suelo debe ser regulada de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, si la comunidad puede participar en las plusvalías que genera la acción urbanística de las entidades públicas, entonces, ¿cómo es posible que la situación real contradiga de forma tan manifiesta el contenido de lo que establece la Constitución? La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que, a causa de dificultades económicas sobrevenidas, no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su hogar. Su traducción social han sido miles de desahucios en todo el Estado español y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta septiembre del 2013, en el Estado español se han llegado a 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según los últimos datos del Poder Judicial,
en España hay actualmente 3,5 millones de viviendas vacías, de las cuales se calcula que 800.000 son propiedad de entidades financieras. Nos encontramos, por tanto, ante una situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo, tal y como denuncia el informe Emergencia Habitacional en el Estado español, elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Esta situación se ve agravada por el hecho de que el Estado español es el país de Europa con más viviendas vacías, 13,7% del parque total, 3,5 millones de pisos según el último censo de vivienda de 2011, y con un parque social de viviendas claramente insuficiente, menos de un 2% de la vivienda existente. El contexto descrito y la situación de emergencia en la que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los municipios, una forma de acceso a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de los que se ven abocados a recurrir a ellas. La vivienda es uno de los elementos que determina la integración o exclusión de las personas o familias. No se puede estar cometiendo violaciones de derechos humanos al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativas de alojamiento, incumpliendo lo establecido en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos degradantes o inhumanos. El artículo 8 prohíbe, entre otras cuestiones, el acceso al domicilio familiar por parte de las autoridades cuando la medida es desproporcionada a los fines perseguidos dentro de un contexto de sociedad democrática. Cuando hablamos de una vulneración de derechos fundamentales, todas las administraciones tienen competencias para intervenir. Los ayuntamientos son la primera administración a la que acude una persona que se ve en una situación de vulneración de un derecho, en una situación de emergencia habitacional como la que se vive en el Estado español. Es necesario que los ayuntamientos tengan voluntad política de encarar el problema de frente y aplicar soluciones. En nuestro municipio, la única ayuda que se proporciona a familias con problemas hipotecarios o problemas de alquiler es una paga única por valor de 900 euros. La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable de la estafa inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya sea esperando que el precio del mercado vuelva a elevarse o bien porque se encuentren en venta o con un alquiler de precios inaccesibles para parte de la población. El resultado son millares de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que, según el artículo 33 de la Constitución española, ha de cumplir el derecho de propiedad. Gran parte de estas entidades financieras han estado, de una manera u otra, rescatadas con dinero público, algunas directamente gestionadas por el Gobierno del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, y del traspaso de activos al denominado Banco Malo, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria Sareb. Paradójicamente, sin embargo, la fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir las necesidades de la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido, no han conllevado ninguna contrapartida social. Aquí también debemos de mencionar la venta de las 3.000 viviendas públicas del IBIMA. El IBIMA ha empezado a vender viviendas actualmente ocupadas a empresas dedicadas a la especulación inmobiliaria, estando detrás de toda esta operación el fondo de inversión Goldman Sachs. Con esta venta, la Administración incumple con claridad el artículo 47 de la Constitución española. Señor Rubio, disculpe, con todo el respeto, y sé que usted está, pero como es profesor, le pido por favor que extracte lo esencial, que si no, no nos va a dar tiempo a 10 minutos, 12 o los 13 que le hemos dado a la señora Benito a
a decir las tres proposiciones. Es que va usted con la primera y ya ha consumido 7 minutos. Paso ya entonces a los antecedentes descritos exigen la redacción de la presente resolución y aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal. Primero, manifestar el compromiso de emprender medidas municipales en base a la legalidad y competencias y a los efectos que señala esta moción, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional. El artículo 3 del Código Civil establece que las normas se han de interpretar de acuerdo al contexto de la realidad social en que se apliquen. Segundo, paralización de los desahucios en nuestro municipio. Posicionamiento del Ayuntamiento en la resolución del problema de la vivienda, en virtud del artículo 47 de la Constitución española, adoptando medidas como las ya tomadas en otros municipios del Estado. No intervención de la policía local en los desahucios en nuestra localidad. Compromiso del Ayuntamiento de presionar a las entidades bancarias con todas las herramientas a su alcance, retirada de cuentas de entidades bancarias, etc. Facilitación de garantías a los propietarios de inmuebles vacíos sobre el cobro de las rentas y la reparación de desperfectos. Impulso de políticas de fomento de la rehabilitación de viviendas en mal estado. Posibilidad de ceder los inmuebles a la Administración pública para que los gestione en régimen de alquiler social. Adopción de medidas de carácter fiscal, tanto incentivadoras como penalizadoras, para favorecer la salida al mercado de las viviendas desocupadas. Modificación del régimen de plusvalías, que exima a las propiedades que hayan tenido que entregar su vivienda en dación en pago. Negociación de las plusvalías en los casos de desahucio con los notarios para que éstas repercutan en los dueños de las viviendas, ya sean bancos, empresas o particulares, y no en los afectados que se vean de nuevo presionados por el pago de las mismas. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos o plusvalía se abona cuando un inmueble cambia de titular. De este modo, se da el caso de que una familia que pierde su casa por un proceso de desahucio debe pagar al traspasarla al banco a pesar de no haber tenido ninguna ganancia. Elaborar y aprobar un plan municipal de vivienda con la creación de un parque público de viviendas vacías que están en manos de los bancos en nuestro municipio y en el poder de Ensule, para ser dirigidas a la solución de la emergencia habitacional con alquileres sociales. Recuperación de todas las viviendas públicas vendidas en nuestro municipio a fondos de inversión que utilizan estas viviendas construidas con fondos y sobre terrenos públicos para obtener beneficios económicos desvinculándose del objeto con el que fueron construidas. Luchar contra la privatización y desaparición de las empresas públicas de vivienda, que de llevarse a cabo condenaría a los sectores más vulnerables de la sociedad y a la ciudadanía en general a no tener nunca un acceso a una vivienda de alquiler social. Prohibición del sorteo como método de adjudicación de las viviendas públicas de primera necesidad y medidas paliativas especiales destinadas a los colectivos con más urgencias, en concreto las familias con orden de desahucios o familias monoparentales. Y por último, tercero, elaborar y aprobar programas de inspección, creación de un grupo de trabajo compuesto por portavoces de los diferentes movimientos sociales y políticos y las asociaciones de vecinos con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, comenzando por los que son propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas, desarrollando un registro de viviendas vacías en el municipio. Esta tarea se puede hacer a través del cruzamiento de datos en disposición o de la Administración y el otorgamiento de audiencia al interesado, o bien realizando una inspección física desde la Administración. Muchas gracias. Ya está, perfecto. Muchas gracias. Que quedan dos. Pensaba que había... Pensaba que con la vía de... A ver. Señor Rubio, este presidente puede ser generoso dejándole un par de minutos más, pero lleva usted 10 minutos y medio y me ha dicho que solamente es una. Para las dos. Le considero con la capacidad para poder hacer un extracto en 2 minutos y medio, señor Rubio. Por favor, por respeto al resto de los miembros de la corporación. ¿Va a ser Marta? Marta. Sí, gracias, señor presidente. Dando por reproducidos la exposición de motivos de la resolución para que se garanticen los derechos sociales básicos de los vecinos y vecinas de Leganés que necesiten una cobertura social, el Grupo
de Izquierda Unida propone la creación de una partida de 800.000 euros para garantizar 3 comidas diarias a los menores en riesgo de exclusión social. La creación de una partida de 200.000 euros para garantizar esas 3 comidas durante los meses de verano a través de comedores escolares. El mantenimiento de partidas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de escuelas infantiles, casas de niños, así como evitar el despido de trabajadores. La creación de una partida de 500.000 euros para la creación de un fondo de rescate universitario que garantice el acceso a la universidad y a los grados superiores de FP. Creación de una partida de 300.000 euros para la reapertura de las urgencias nocturnas del Centro de Salud de La Fortuna. La creación de una partida de 1 millón de euros para garantizar una renta mínima de inserción de 400 euros mensuales a familias sin ingresos y en riesgo de exclusión social. Creación de una partida de 1 millón de euros encaminada a paliar la situación de pobreza energética. El aumento de las partidas destinadas a formación y fomento de empleo. El Ayuntamiento de Leganés elaborará, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales y de manera inmediata, un informe sobre el número de familias en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento de Leganés elaborará un censo para conocer el número de entidades y asociaciones que en este momento tratan de ayudar a personas en riesgo de exclusión a fin de poder colaborar activamente con las mismas. Se implantará en Leganés un sistema de catering social a domicilio. Este sistema de catering social a domicilio será gratuito para esas familias en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social y de pago progresivo según sus rentas. El Ayuntamiento de Leganés destinará anualmente una partida presupuestaria de 300.000 euros para la creación de un banco de alimentos que colabore con las distintas entidades del municipio. Respecto a la resolución en defensa de los servicios públicos, doy por reproducida la parte expositiva sobre la privatización en sectores como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda pública o la justicia, y el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita que el Ayuntamiento, como poder público, se erija en defensor de los servicios públicos e impida que en nuestra ciudad se produzca ninguna privatización más. Que el Ayuntamiento de Leganés haga cuantas gestiones sean necesarias para que la Comunidad de Madrid reabra los servicios públicos eliminados, como las urgencias de La Fortuna, las escuelas infantiles y las aulas en diferentes escuelas infantiles y colegios de primaria. Planteamos la reversión de la parcela pública de Arroyo Culebro cedida actualmente a una empresa para la instalación de un colegio concertado. Planteamos igualmente la revocación en este Pleno de la concesión administrativa de los terrenos del barrio de Vereda de Estudiantes destinados a un megacentro de fitness y se construye una instalación deportiva adecuada a las necesidades reales del barrio, de sus vecinos y de sus vecinas. Y puesto que en la parte expositiva pedíamos que se destinara los beneficios del ejercicio anterior y el ejercicio actual de Ensule a paliar esta situación de deterioro de los servicios públicos, por último solicitamos que el Ayuntamiento Comunitario Socialista de Ensule destine sus beneficios para construcción de infraestructuras educativas, públicas, culturales y deportivas, como la financiación de la Biblioteca Central y los centros cívicos de Arroyo Culebro y Leganés Norte. El inicio de viviendas de alquiler para aquellos ciudadanos que así lo requieran y necesiten, en los que se reserve un cupo para aquellas familias de la localidad que sufran algún desahucio. Muchas gracias. Gracias, señora López. Hacemos un receso de 15 minutos para dialogar sobre las propuestas de resolución y pasaremos posteriormente a votarlas. Gracias.